están? Hace poco mientras ordenaba mi cuarto me di cuenta que tenía mis marcadores de alcohol súper abandonados hace como casi 2 años y entonces se me ocurrió mostrarles mi manera de pintar con ellos. Como siempre en Pinterest trato de buscar la referencia que más me gusta para ir cambiando poses y practicar así nuevos rostros, por lo que esta vez la que elegí fue súper básica y teniéndola como guía, comencé entonces a bocetar utilizando una mina roja que sirve mucho para apreciar las líneas a la hora de pintar y sobre todo que no se ensucian los tonos claros a la hora de colocarlos encima. Pero antes de comenzar a utilizar mis marcadores, un tip que les doy es que coloquen una hoja debajo para que no se traspase la tinta hacia la hoja de abajo o a sus dibujos y así pueden evitar terribles sucesos. Así que los marcadores que estuve usando para este video fueron de la marca Prismacolor. Esta versión es especialmente de 6 pisos y 72 marcadores y la ventaja de ellos es que tienen 2 puntas, una que es de punta cincelada y la otra de punta fina. En esta parte, antes de aplicar el color, siempre trato de probar primero el tono en otro pedazo de hoja blanca, sobre todo para asegurarme si este color es muy claro o muy oscuro para el dibujo o si me gusta o no me gusta. En mi caso, comencé a pintar con un rosa súper pálido en el que pinté todo el rostro, exceptuando donde iban las luces. Y con ayuda del blender, que como ven es el marcador blanco, este nos ayuda sobre todo a difuminar y mezclar muy bien los colores. Así que recuerden, el blanco siempre va a ayudar en lo que sea. Luego de tener la base lista, comencé entonces con los rubores del rostro. Es similar a maquillar con maquillaje, pero en este caso es con los marcadores. Así que con un rosa más fuerte, pero no tanto, fui aplicándolo sobre los labios, párpados, en la punta de la nariz y también lo utilicé para marcar algunas sombras intermedias que se pueden encontrar en las orejas y el cuello. Para el caso de las sombras, utilicé un morado pálido que coloqué en las zonas oscuras del rostro y de los ojos, así como también marcar mejor la sombra del cuello y las orejas. Después de ello volví de nuevo a aplicar un poco de rubor en las mejillas para que tuvieran más volumen y con el mismo tono pinté la base de las cejas. Y para tener un mejor acabado solo comencé a definir los rasgos con los mismos colores pero con tonos más oscuros. Por otra parte, como ven, para el cabello que es de color naranja, también comencé a pintarlo con un tono base. En este caso utilicé un rosa donde pinté todo el cabello menos las zonas donde se colocaría la luz. Y teniéndolo ya listo, comencé a pintar entonces los mechones del pelo con un naranja básico para todo el cabello. Ahora con un naranja más oscuro o con un color rojo, comencé a delimitar lo que sería la transición de colores entre el rosa y el naranja pálido. Esto para generar un efecto como si el cabello estuviera súper liso y brillante. Y lo que pueden hacer ustedes para tener un mejor acabado es ir jugando sobre todo con las sombras y luces a su gusto. Ahora para lo que sería el pendiente de corazón gigante, la técnica para pintar sinceramente fue muy fácil, ya que solo con la gama del color rojo pueden ir aplicando los tonos oscuros y claros para generar esa textura en 3D o como de plástico brilloso. Siempre con la misma técnica de primero un color base, luego un color oscuro y por último los brillos.
Y pues ya teniendo casi lista la ilustración, solamente con crayones pues comencé a detallar mejor los rasgos con la misma paleta, que fui aplicándolo sobre todo para definir bien las pestañas en los ojos, las fosas nasales y su corazoncito. También detalles para las comisuras de la boca y en otros lugares donde me gusta acentuar más con los crayones. Y casi a lo último, con un lápiz de gel blanco, agregué las luces que le dan un detalle superior al dibujo para tener por fin el acabado deseado y apegado a la referencia que elegí. Y bueno, ya al final agregué los dos puntitos que me encanta dibujar, así como también mi legendaria firma al final. En serio, gracias por ver mis videos y espero que les haya gustado mucho. Nos vemos muy pronto y adiós.